de derrador. Ele dá de voltas de derrador, ben torcidinho, para que se poida facer. Está. A ver. Agora, tiramos por ele aquí, e apétalle para que aprete o nudo ese. E eu tiro de aquí, por eso non se arregla el solo. Teño que lle axudar eu. Así. Así xa non se desfai. Agora pasamos para aquí. Sí, para ver. A ver. Agora metémoslle este palo. E agora mételle esta outra cuña. E teño uns chuciños aí dos lados e... Así el loro cobra forma definitiva y tras ser asegurado con cuñas a una viga durante un día, se halla ya listo para ser utilizado en el carro. Entre el loro y la cabezalla, la inserción de la chabella asegurará la firmeza del xugo y una perfecta tracción, como hace cientos de años. Desde la antigüedad más remota, la pesca y el marisqueo han convivido con la agricultura en Bergantiños y en Galicia. Los bous o arrastreros de hierro son el barco más moderno de estas costas, pero otros barcos más pequeños continúan sirviendo para modos de pesca más tradicionales y artesanos. La chalana es botada al mar mediante la grúa, que vino a sustituir las difíciles artes de varar estas embarcaciones en las rampas y peiraos de los pequeños puertos. Desde la chalana se izan las nasas y luego se las devuelve al mar a la espera de nuevas capturas. Siempre hay una emoción por saber qué bicho entró al engaño y se quedó preso en la trampa. Pueden ser centolas o centollos, las nécoras o los más humildes pulpos. Toda la costa de Bergantiños es una ininterrumpida secuencia de pequeños puertos pesqueros. Situados en cada posible y a veces imposible abrigo, los afanosos trabajadores del mar saltan desde ellos al peligro y al esfuerzo diario. Los muelles de los pueblos pescadores son escenarios del paseo y la tertulia de los marineros en tierra. Nadie más hablador ni mejor conversador que estas gentes habituadas a los grandes silencios de la mar. Todavía quedan viejas casas pintadas con la misma pintura de los barcos en las que brillan las cristaleras de las clásicas galerías gallegas, estas en versión humilde y proletaria.
Pero el puerto principal de Bergantiños es este, Malpica. Aquí predominan los barcos del tipo de la Ardora, que en otro tiempo buscaban la sardina en las fosforescencias de los bancos de peces y que hoy se manejan con medios más modernos de localización. La villa y el puerto viven con arreglo a un ritmo acompasado y casi ritual. Por la mañana, los marineros descansarán. Por la tarde salen, charlan, beben, arreglan los aparejos. Al atardecer, se embarcarán para pescar durante toda la noche. Los camiones llegan al muelle cargados de hielo picado con sal que servirá para conservar la pesca en las bodegas hasta que el barco llegue a puerto. Las redes de arrastre o las de cerco o los xeitos y tramallos ancestrales se preparan amorosamente y el barco zarpa con alegría al encuentro de la sardina. Mientras la noche es moza, los muelles de Malpica descansan. Los compradores estean en la lonja esperando la llegada de la pesca. Todo se anima cuando los barcos llegan de la mar anunciándose con bocinazos. Rápidamente un rapaz desembarca con la muestra que el patrón le ha ordenado llevar a la lonja. La sirena anuncia que habrá subasta. Las muestras serán estudiadas con mirada experta por los posibles compradores. Se trata de hermosas sardinas, grandes, ricas en saín, que es la grasa que las hace apetitosas en los meses de verano. 35 medidas de sardiña do Bruma. Bota unha mezcla de torno. Escóllese. 10.985 421 9.000 9.875 421 8.000 98 7.800 Luciano Cotero. En la subasta las cantidades serán cantadas de mayor a menor hasta que alguien interrumpa, quedándose con toda o con parte de la carga. O resto, 8.975 421 7.000. 9, ali, 6.900. Después de la subasta se descarga el pescado y el comprador está allí. Los marineros tratan la sardina con cariño, no la apalean. La pasan a las cajas con ayuda del gañapán, una bolsa de red montada sobre una arandela.
En el muelle, gentes de tierra clasificarán el pescado, lo acomodarán en los recipientes en los que será transportado. Si la labor en los barcos es dominio del hombre, para las mujeres queda el trabajo no menos duro de los muelles. Una vez descargado, el barco se baldea y se deja limpio antes de zarpar de nuevo hacia el banco de sardinas para hacer una segunda pesca. En una buena noche puede un barco hacer 2 o 3 salidas. Como el barco que vende primero obtiene un mejor precio en la lonja, existe competencia por llegar antes. Pero si la noche va a ser mala, los patrones aguantarán sin regresar con las primicias para aprovechar el banco de sardinas al máximo. El océano, al llegar a la costa de Bergantiños, se hace dolor y muerte. Estas rocas, atribuladas desde el principio del mundo por el embate sin final del Atlántico, destrozan cada año vidas y barcos, grandes y pequeños. Por ello, se le ha llamado a esta Costa da Morte, Costa de la Muerte. En las tabernas marineras de Bergantiños se rememoran famosos naufragios de buques que ocasionaron inesperadas cosechas de crevas o restos de los navíos desguazados por la tempestad. En voz baja se cuenta cómo antaño incluso se provocaban los naufragios poniendo antorchas en los cuernos de las vacas y soltando estas por las laderas. Los pilotos creían que se trataba de luces de barcos y con los suyos corriendo la tempestad se precipitaban contra las rocas. Nunca se sabrá la verdad, pero sí es cierto que la costa de Bergantiños está velada de tragedia. Una teoría de cruces, antiguas y modernas, jalonan el litoral en memoria de los que se perdieron en la mar. Porque la muerte es una presencia siempre próxima en Bergantiños, donde el dolmen de Dombate puede campear como su monumento funerario más antiguo, mitificado por la palabra poética de Pondal. Y fantasmas de pueblos. El de Borneiro es uno de los 1000 castros que perviven también muertos en el área de la Galicia antigua. Sus nombres, formulados en lenguas desaparecidas de los labios humanos para siempre, nos arrastran en un vértigo a la prehistoria. Barrañán, Armentón, Corcoesto, Ardaña, Sofán, Coristanco. Nombres de lugar que perviven desde los días en que la nación de los ártabros adoraba en estas tierras a la sierpe, cuyo culto pervive toscamente cristianizado en la Pedra da Serpenta de Gondomil. Porque la cruz está presente en todo Bergantiños. En el cordero apocalíptico de la iglesia románica de Mens. Una cruz que compite con la ambigüedad pagana de los canecillos que nos recuerdan el tiempo de los grandes trovadores eróticos y burlescos del medievo gallego. Porque Bergantiños
no dejó nunca de ser pagana, aunque el cristianismo se apresure a sellar cada rincón con un cruceiro. La presencia constante de difuntos en procesión, de santas compañas, de pálidos visitantes del más allá, obligó a la Iglesia a santificar los lugares mágicos con la cruz, el cruceiro, que allí donde se muestra encubre la pervivencia terca y constante de los mitos antiguos de la muerte que no acaban de desprenderse del pueblo bergantiñán. Valle Inclán y Otero Pedrayo escribieron sobre la ruina de las castas hidalgas de Galicia, de los habitantes de los pazos como el de las Torres do Allo en Bergantiños. Las leyes desvinculadoras del 19, el Código Civil, la abolición de la reliquia feudal de los foros con Primo de Rivera, llevó a estas casas a su hundimiento. Con ello se fue para siempre una clase cultivada y ociosa que antes de morir del todo dejó en el mundo literario personajes inolvidables como el de don Juan Manuel Montenegro de las Comedias Bárbaras. Otros pazos, como el de Vilar de Francos, han conservado en parte su antiguo esplendor debido bien a que sus propietarios fidalgos mantuvieran su fortuna, bien a que fueron adquiridos por personajes de las nuevas élites burguesas. De todos modos, estas casas solariegas restauradas o dignamente conservadas son hoy minoría en el país. Porque la vivienda tradicional va siendo desplazada rápidamente. Se abandona la piedra y manda por todas partes el hormigón, en un tipo de construcción que exhibe una ancestral vocación de nuevo hórreo. Edificaciones nuevas, muchas de ellas interrumpidas, evidentemente por dificultades económicas de sus dueños. Son las casas de los emigrantes. Los pinos son transformados en madera sin necesidad de viajar fuera de Bergantiños. Es otra fuente de trabajo. Los aserraderos son fábricas de larga tradición en el país. Actualmente se hallan sumamente mecanizados. Ellos proporcionan la materia prima a los pequeños astilleros o carpintería de ribera en los que se construyen los barcos de bajura propios de esta costa. Una gran fábrica de pescado tiene su sede en Carballo. Si en otras actividades la presencia de la mujer trabajadora es importante, aquí, en la industria conservera de pescado, la mano de obra femenina es la protagonista, siempre en condiciones laborales inferiores a las del varón.
Fueron mujeres como estas, en las conservas y salazones que siembran el litoral gallego desde el siglo XVIII, las iniciadoras principales del movimiento obrero organizado en Galicia. En un tejido industrial dependiente y desarticulado, estas fábricas modernas son la excepción. En las tierras más pobres de Bergantiños surgen las aldeas de oleiros, los pueblos de alfareros. La artesanía aporta aquí un cierto volumen dinerario a una agricultura miserable y de autoconsumo. Buño es el más conocido de los pueblos dedicados a este menester en la comarca. El oleiro sigue extrayendo él mismo los barros del llamado Coto dos Barreiros. Sigue trabajando la arcilla con un instrumental simple e ingenioso. De sus manos surgen las viejas formas que hicieron famosa la cerámica de Buño entre el pueblo y entre coleccionistas y conocedores. Hoy conoce Buño una notable difusión de sus productos. Se ha creado una semi-industrialización y producción en serie. Por ello han caído los oleiros de Buño en la tentación de producir formas novedosas que a veces resultan penosas por su extravagancia y por sus pretensiones de originalidad que, según dicen, son las que reclaman los turistas. El turismo no ha podido con Baldaio. Baldaio es una marisma y una laguna litoral. En el estero se forma lo que en Galicia se llama una braña o una xunqueira. Entre brazos de agua y cenagales crecen grandes macizos de juncos y espadañas. Unas compuertas regulan el avance o el retroceso de las aguas. Hacia el mar abierto, el pantano se seca y se convierte en dilatado arenal, blanco y abierto al Atlántico. Un turismo doméstico procedente de las comarcas vecinas, o como mucho de La Coruña, hace acto de presencia en desorganizadas acampadas. Otro tipo de turista es el de Laxe. Vienen de lejanos territorios aportando una nueva fuente de ingresos. La idea del mar bravo y hosco de Bergantiños se dulcifica en estas playas amables y ajenas al agobio del veraneo masivo. Pero las playas y riberas del mar no son siempre lugares idílicos como en Laxe. Bajo el Monte Branco, una especie de duna inmensa, en los esteros del río Anyons,
se extiende una plataforma arenosa que las mareas bajas y vivas dejan al descubierto. En los días de la ceifa, viejo arabismo que en gallego significa cosecha o recogida, el arenal húmedo se puebla de mariscadores. Predominan las mujeres y los muy jóvenes. Los hombres prefieren mariscar con vara, a bordo de los botes, en zonas siempre cubiertas por las aguas. Es esta una actividad adicional con la que muchas familias completan sus ingresos regulares en la agricultura y en la pesca. Una muchedumbre móvil y afanosa humaniza entonces aquellas soledades. El esfuerzo de estas gentes es grande. Abundan entre ellos las enfermedades reumáticas. Se utilizan angazos o rastrillos, cucharas, paletas, pequeñas azadas. Todo sirve para obtener la almeja en sus diversas especies y los berberechos. Se trata de una zona libre. No existe control y todos los vecinos pueden mariscar. Por ello, desprovistos de cooperativas de comercialización propias, habrán de sufrir la explotación de los intermediarios, cuyo primer eslabón se hace presente con los tractores en el mismo arenal para lucrarse copiosamente del trabajo de extracción de estas gentes. Hace 154 años nació un poeta difícil, parnasiano, culto, de una rara intensidad lírica. Aquí en Bergantiños está el humus de su lengua que él transmutó en lingua de ouro, en operación de alta alquimia estilística y lingüística. En Bergantiños vio la cifra y símbolo de la Galicia entera. Nacido en Ponteceso, en la desembocadura del Anyons, concibió el poema lunar y misterioso Os Pinos, reconocido como himno nacional de los gallegos. Demócrata y nacionalista, poetizó una esperanza, la república en la que todas las naciones de Iberia convivirían en paz. Eduardo Pondal creó un mundo autónomo y atemporal al que llamó Bergantiños, equidistante entre las brumas célticas de un pasado heroico y fantástico y un futuro que él vaticinaba de liberación. Como escribió un día Otero Pedrayo, es como la voz de la patria, de los amigos muertos, de los ancestros, que suena libre en el rumor de la alta copa frondosa del Carballo.